22 de junio 2026. Estamos en el día 173 del año. Nos faltan 192. Y la diferencia entre estos es 19. Bueno, tenemos la vuelta 11, cuadrante contexto. Ya estamos en el último cuadrante. Paso lógico del palineal. Ya estamos por cerrar esta vuelta 11. Significa que ya estuvimos trabajando y seguimos trabajando en esos espacios para los otros que no soy yo. Y en cada lugar que vaya a ocupar o que vaya a estar conectado conmigo sin que me afecte a mí. No es porque me vaya a afectar el otro, pero más bien es como que su información esté delimitada, podamos convivir, pero que no llegue a permear conmigo, que lo pueda malinterpretar, sino que haya un filtro previo. Entonces eso sí nos apoya para no hacer tanto conflicto. Y si existiera conflicto, pues es algo que no se ha trabajado en su momento y que se tiene que trabajar de acuerdo a lo que se necesite. Y bueno, claro, si lo quieres trabajar, ¿no? Yo digo que se tiene que trabajar porque es el desafío para tomar conciencia, entonces es la oportunidad de hacer una actualización también ahí. Bueno, tenemos el espacio tierra donde se activa la funcionalidad de ese propósito a experimentarse. O sea que el espacio asignado o ese segmento asignado ya va a empezar su funcionalidad. Y para activar su funcionalidad, o sea, el contenido necesita que se le den recursos, ¿verdad? Entonces el contenedor va a activar los recursos para ese contenido. Bueno, tenemos un ejemplo que hace muchos años daba Ale Casado, donde decía que imagina que un inhumano o esta parte atómica quiso experimentar que era comer un helado. Y para eso hizo su proyección en la tercera dimensión, es decir, se proyectó en un ser humano. Sin embargo, al llegar a la 3D y hacer su desarrollo, vino y experimentó más cosas como nacer, crecer y tal vez hasta trabajar para poder comer ese helado. O se distrajo y nunca recordó comerlo, pero en la experiencia de su desarrollo es así que la vivió. Ahora, calificar para estar en la tercera dimensión implica estar bajo el código solar, donde la experiencia varía en su desempeño respecto de lo que la misma conciencia requiere. Explicándolo un poquito más a detalle, antes de que Sol empezara a hacer calificaciones para estar aquí en la tercera dimensión, pues sí había acompañamiento de todo lo que venía del universo, ¿no? Por ser una estrella nueva, pues venía con soporte. El tema es que el soporte es adecuado a la estructura espacio-temporal de ese soporte, no tan adecuado o, digamos, asignado a lo que es Sol, ¿no? Es como te prestó las herramientas para que inicies tu experiencia y una vez que tú ya tengas la capacidad de construir, entonces sí, empiezas tu construcción y ya poco a poco se va a ir sustituyendo lo que estaba previamente con la construcción que tienes. Y es como esa manera en que uno inicia a hacer las cosas. Por ejemplo, cuando te vas a cambiar de casa y a lo mejor pues ya estuviste pagando la renta o que compraste el lugar y luego viene el tema de que si llegas y amueblas y todo, pero antes de hacer los detalles, ¿qué tal que si te tienes que mover físicamente a habitar ese nuevo lugar? Entonces a lo mejor no tienes todo de una entrada, sino que vas a ir acomodando y vas a ir amueblando poco a poco. Pero no pasaría que alguien te dice, oye, pues en lo que vas amueblando o en lo que te vas acomodando, pues mira, te prestamos estos cubiertos porque a lo mejor no lo tenías, o estas herramientas de cocina porque no contabas con ellas, o que te prestan una mesa o unas sillas y entonces empiezas poco a poco. Entonces más o menos así sería el proceso que vivió Sol cuando estaba empezando a hacer su construcción. El mismo universo dijo, ok, te voy a proporcionar las herramientas para que tú empieces a desarrollarlo y una vez que ya lo desarrolles, pues empieces a hacer esos cambios. ¿Qué serían esos cambios? Que cuando a lo mejor tú, volviendo al ejemplo de habitar ese nuevo hogar, que tú ya tuvieras a lo mejor la liquidez para comprar tu propio juego de utensilios o de batería de cocina o los muebles que van a ir en tu casa, específicamente a tu gusto, a tus necesidades, a tus requerimientos. Entonces
ese desarrollo de sol es lo que ahora permite con el código solar que sí, aunque llegue la ayuda foránea, no interfiera tanto a la estructura que él ya organizó. Y eso que nos da a nosotros un espacio adecuado a esta expresión, y también nos quiere decir que el nivel de pertenencia que se maneja respecto de otros lugares, pues imagínate que si ya tienes la oportunidad de estar viviendo esta experiencia, pues va a ser bajo esas funcionalidades o esas habilidades que se estén generando específicamente para ti. Entonces como que viene más adecuado. Y en la otra cara o en el otro previo era como pues es lo que hay, ¿sí? No es como que hubiera tanta especificación o que fuera tan detallado para ti, sino que sería algo como muy genérico. Entonces no es esto que los que experimentaron eso sean genéricos, más bien es que las herramientas que había a lo mejor no eran las adecuadas para conforme fue creciendo el desarrollo, porque fue funcional hasta un tiempo y ahorita por eso estamos viendo tantos cambios y tantos movimientos en aspectos que a lo mejor antes no se nos hacían como relevantes y ahora sí que te hablan mucho de tomar conciencia, que te hablan de enfocarte en ti, que te hablan de mirar hacia dónde vas, pero más allá de eso que también hay otros ¿cómo se dice? Desarrollos que te hablan de mira, tú perteneces a este planeta, esta es tu posición, este es tu rango de operación, esto es lo que te debería de estar marcando como una alerta en caso de que se esté presentando, o cómo estar leyendo la realidad respecto de ti y respecto del otro. Entonces más que nada es eso, el hablar de las herramientas espaciotemporales que nos ofrece el LGC es como darnos diferentes aplicaciones que nos ayudan a hacer un poco más digerible el proceso que llevamos. O sea, el hecho de que sepas que el día tiene sus frecuencias y el propósito de la frecuencia respecto de Tierra hacia ti y cómo es que Tierra lo desarrolla en un año, lo que Sol está emitiendo y cómo el conjunto de 4 años trabajan en algo en específico. Y no nada más quedarte con que, pues es un día X en el año, del año lo más relevante va a ser mi cumpleaños, por decirlo así, y algunas festividades y ya, y el resto del año no verle como algo de sentido, de conectividad. Y sin embargo con calendarios como mira, cada día va construyendo algo más, aunque veamos que se repiten las fechas de los días dentro de cada mes, pero no significa que sea lo mismo, ¿sí? O sea, cada mes tiene un día 10 o cada mes tiene un día 22, pero hay un mes que no tiene los últimos días 29, 30, 31. Hay años que tienen un día extra, no son 365, son 366. Entonces, como saber las estructuras de esto también como que te da más enfoque de, ok, el año no nomás son días a transitar y de la mañana a la noche, o sea, también es dentro del día cómo se está configurando esa operación tuya de, ¿estás atento a lo que está pasando en tu entorno o no? O simplemente lo das por hecho, dar por hecho que las cosas van a suceder y seguir esperando hasta que sucedan. Entonces, sin involucrarte, sin estar ahí presente, entonces sí saber cuándo entrar, cuándo no entrar es muy diferente a no entrar para nada. Entonces sí, con el desarrollo de mismo Sol también esa comunicación, decir bueno, ya aquí hay una estructura, estos son los contenedores, estos son los contenidos, estas son las características y propiedades de cada uno, así como los elementos químicos, también así el ser humano, ¿no? Sus propias características y habilidades, propiedades, retos,
más que fallas, retos, esos desafíos personales. Entonces, pues como que se vuelve más enriquecedora la experiencia humana que en su momento nada más como verlo lineal, ¿no? Sino decir, mira, también tengo una parte veloz, ahí tengo una parte que se llama el inhumano, que se lleva más en la parte atómica, que hay el contenedor que es la conciencia, que hay un contenedor que es la mente, que hay una mentalidad, que hay un contenido que tiene esa mentalidad. Entonces, como ir viendo dónde se aplica cada cosa, pues también es como un poco más digerible el hacer ese procesamiento. Y bueno, conforme vas avanzando en tu proceso de toma de conciencia, entiendes cosas que van a ser tangibles y va a haber cosas que no sean tangibles y no te vas a pelear con eso. Y como la experiencia de que vino a comer el helado y al final a lo mejor se le olvidó comer el helado, pero vivió su vida, pues también esa experiencia de que nosotros las primeras formas en que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos o nuestra autorreferencia va muy ligada de nuestro entorno. Sí, porque mucho de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, pues dependemos de un tercero, no es directamente a nosotros. Al principio, cuando naces, es papá y mamá, ¿sí? O quien se haga responsable de ti, porque no todos tuvieron la oportunidad de que sus papás sí sean responsables, pero quien jugó ese papel o esa figura. No que sean como sanguíneos, hay gente que no es consanguínea y lleva ese rol de soporte para el desarrollo. Entonces también entender de mira, pues a lo mejor no tuve ese papá físico de sangre que sí tuve para estar en esta existencia, pero que no continúa en mi entorno y fulanito agarró ese papel. Y a lo mejor ese fulanito era el papá de mi mamá, o era el mejor amigo de mi mamá, o era el maestro en la escuela que se enfocaba a apoyarme cuando yo sentía que me faltaba. Entonces como que empiezas a ver y entonces dices, bueno, la realidad no me dejó sin vivir esa experiencia, sino que me puso a alguien que me pudiera acompañar en esa experiencia. Entonces cuando empiezas a hacer esas observaciones, pues como que te da más pues no es plenitud la palabra, sino más bien te sientes más completo, como más encajado con lo que estás viviendo. Y aquello que te desencaje, que te siente incómodo, que sientes como a lo mejor opresivo, que no te agrada, pues es algo que a lo mejor no has entendido para qué se está haciendo presente, o simplemente no lo quieres aceptar, aunque tengas la conciencia de por qué está sucediendo. Simplemente no lo quieres aceptar y también es válido. Solamente que cuando ya sabes que eso que no quieres aceptar es algo que sí es relevante para ti, pues el resultado o los diferentes eventos que se propicien después de no aceptarlo, pues también tomar conciencia de que eso vamos a vivir. Y bueno, esto es lo que te quiero entregar el día de hoy. Hablamos de funcionalidad, no a un punto específico, porque la funcionalidad va de acuerdo a cada uno. Entonces no puedo ser como muy detallada, porque a lo mejor no es lo que necesitas, sino que necesitas como la descripción en general de esa funcionalidad, y ya tú puedes hacer ese aprovechamiento y decir, bueno, esto es que me está pasando, suena a eso que describió como funcionalidad. Sí, y bueno, nos vemos el día de mañana. Bye bye.